Bueno, ya está el docente agregado grado 4 del programa de población en régimen de dedicación total e integrante del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, Ignacio Pardo, con vaso de agua en la mano en los estudios de Topic. Ingresa. Adelante. Adelante, Ignacio. Bienvenido a De No Olvidar. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Muy bien. Vine con el agua pronto. Muy bien. Así te sentís más cómodo. Esto es ya, viste, al ruedo. Ah, sí, al palo. Venimos al aire, al palo. ¿Sos algo de Maximiliano Pardo? No sé quién es. Ok. Nada, por las dudas. Preguntas. Para mí el dato más importante que hay que destacar de Ignacio Pardo, antes de empezar a hablar de lo que Sí. vamos a hablar, es que es hincha de Defensor era Sporting. obvio. Exacto, alguna vez, sí. En la tribuna de lejos nos hemos visto alguna vez. Exactamente. Eso igual no habla muy bien de ustedes como hinchas de Defensor Sporting, ¿no? Porque Bueno, si lo pero tenés que tampoco destacar es vamos- porque muchos no son. Somos Con muchos, todo pero respeto. muy observadores. Claro. Es más fácil encontrarse también, Ignacio, ¿no? Exactamente. Bueno, Ignacio, obviamente que te invitamos no solamente por tu formación, leíamos recién algunos de tus ítems de currículums que son espectaculares. ¿Compartieron en Madrid con Diego o no? No sé en qué año estuviste. 2008, 2010, No, 2011. yo fui más adelante, 2018. Claro, sí. Diego, no, ahí no. estaba en Por lejos. En Fabri, que estaba ahí. Fabri Martínez. Pero te queríamos invitar para hablar también de la situación del índice de natalidad de nuestro país y de las cosas y repercusiones que se estuvieron diciendo también al respecto. Ignacio, que básicamente tienden a problematizar y a tener una mirada un tanto apocalíptica. A primer rasgo y primeras sensaciones, ¿cómo podés describir la situación actual del índice de natalidad de aquí en Uruguay? Bueno, el indicador que más manejamos, que es la tasa global de fecundidad, algo así como el promedio de hijos que las mujeres tendrían en una cohorte ficticia, capaz que esto es un poco técnico, pero el promedio de hijos por mujer, para decirlo más corto, sí, es la más baja de la historia. En eso hay algo de cierto. Si alguien dice esta situación es única, es inédita, todo eso es efectivamente así. Con los datos de 2024, que son preliminares, pero que ya nos permiten pegar una mirada, está en 1.2 hijos por mujer o por debajo. Eso es tan bajo que a veces en la literatura se lo denomina ultra bajo, ¿no? O low en inglés, que es como lo más bajo entre los bajos. No hay muchos países muy por abajo de eso, hay algunos, pero no hay muchos muy por abajo de eso. Entonces, ¿Cuáles son, por ejemplo, para más tener... abajo de eso, Corea, Singapur, algunos que son realmente como las... Lowest. Sí, los que de verdad son un récord de la historia de la humanidad. Uruguay, no solo Uruguay, pero Uruguay también se está acercando a esos niveles. Todo umbral tiene algo de convención, pero abajo de 1.3 es lo que se denomina ultra bajo. Antes se miraba, antes cuando estábamos más arriba, cuando otros países estaban más arriba, se miraba muy a menudo el 2.1, que es el más famoso umbral de reemplazo poblacional, Ahí que va. es el cantidad de hijos que habría que tener. Ese es neutro, digamos. Para que no descienda la población en el largo plazo. En los valores que Uruguay tiene ahora, la población sí desciende, de hecho está descendiendo, aunque estamos un poco a la espera de las proyecciones oficiales del INE con los datos del censo, pero sabemos que está empezando a descender la población y por tanto si alguien dice es realmente muy baja, la población va a descender, esto es empíricamente correcto. Otra cosa es que uno asocie eso a una suerte de tragedia nacional o que piense que necesariamente cualquier descenso de la fecundidad es muy malo. Ahí hay un terreno donde quizá hay cosas para conversar. Ahí me gustaría meternos ahora en un ratito en un poco esa mirada apocalíptica que solemos asociar con estos números, pero antes ir un poco a los motivos de por qué Uruguay tiene esta tasa de fecundidad, porque además si uno miraba los números del censo 2011 y las proyecciones que había, se apostaba a una tasa de 1,8, si no me equivoco, para esta época. Y en realidad estamos bastante más abajo que eso. Y eso tiene como dos grandes explicaciones, ¿no? Una política pública muy efectiva y otra que es un poco más difícil de explicar concretamente, ¿no? Sí, es exactamente así. Nosotros le hincamos mucho el ojo a algo muy sorprendente incluso para nosotros que seguimos esos datos, que es lo que pasó del 16 para acá. Ahora ya, con los datos del 24, 8 años, ¿no? Un proceso de 8 años de descenso muy acelerado de la fecundidad. Repito, incluso para los que estábamos esperando que descendiera, un descenso más acelerado todavía. Y en tratar de explicar por qué, si bien que la fecundidad descendiera, si uno mira los datos mundiales, no es para sorprenderse mucho, pero sí a esa velocidad.
Y bueno, lo primero que hace uno si estudia estas cosas es mirar los datos por edad de la madre concretamente. Los datos de los padres siempre son más difíciles de obtener y no son los que se suelen usar. Pero si uno mira fecundidad por edad de la madre al nacimiento, bueno, va a tener alguna pista un poco mejor. Y ahí hay una foto inicial que es muy clara, y es que más de la mitad de la explicación del descenso, que fue de 1,9 a 1,2 en 7-8 años, lo cual, repito, es muy impactante, está dado por el descenso de las tasas específicas de fecundidad de las mujeres de 24 años y menos. Claro. Es decir, fecundidad adolescente y temprana. Claro. Lo que es una buena noticia de alguna forma, ¿no? Claro, ahí es donde nos ponemos a tratar de decirle a todo el panorama más apocalíptico, a todos los que defienden esa idea más apocalíptica, que el indicador de los nacimientos no es como otros indicadores, que cuanto más mejor, ¿no? Claro. Cualquier otro indicador o muchos otros, uno espera siempre que suban, y si bajan es una mala noticia. Claro. Con los nacimientos no necesariamente. En ese caso, tan enfocado esa parte del descenso al menos a la fecundidad adolescente y temprana, probablemente es más bien un éxito en el sentido de que había nacimientos que las propias adolescentes o jóvenes, en más de 2/3, decían que no querían tenerlo y que, bueno, eran nacimientos no intencionales o no deseados, como se decía antes, y que ahora se empezaban a controlar. Yo creo que una perspectiva de los derechos reproductivos de las personas, ¿no? De tratar de que la gente tenga los hijos que quiera y no los que no quiera, no puede ser malo. Y el concepto, Ignacio, de la maternidad deseada o no será. O sea, si es deseada, sí; si no es deseada, no corre. Ignacio, entonces o sea, si yo entiendo bien en criollo, una parte importante de la explicación no es que haya bajado la fecundidad de esas mujeres que sí querían tener hijos. Si no estamos teniendo menos hijos necesariamente sobre el total de los embarazos deseados, digamos. O sea, parte importante de la explicación es sobre los embarazos adolescentes o más jóvenes, pero no esa sensación que se da mucho, tal vez en el círculo en el que nosotros vivimos, de, bueno, pero mi vieja a esta altura tenía 2 hijos y, viste, esa cosa mucho más criolla, pero estadísticamente es tan así. Bueno, uno lo puede mirar de dos maneras. Uno, los nacimientos tal como evolucionan, si crecen, si no crecen. Y otra, un poco más compleja, que es si crecen o no crecen en relación a un indicador un poco más complejo, pero que habría que adquirir, que es los nacimientos intencionales. Claro. Querido. Entonces, sí, son dos fotos bastante distintas, ¿no? Si uno mira la fecundidad per se, por edad, como decíamos recién, bueno, de 24 para abajo es más de la mitad de la explicación. Y ahí uno tiende a pensar, aunque también habría que mirarlo en más detalle si hubiera mejores indicadores, que se trata más bien de nacimientos que en su mayoría no eran intencionales, que se lograron controlar, que algunos métodos anticonceptivos de larga duración, que ahora se usan más, como el implante subdérmico, tuvieron un efecto, que en general parece que las usuarias están conformes con haber podido no confiar en la pastilla o en otros métodos para tener, ¿no?, como una garantía de más largo plazo de la anticoncepción. También. Claro, toda la canasta de métodos que se usa, y la incorporación del implante fue más novedosa, pero sí todos los demás. Y toda la otra parte, digamos de 25 para arriba, las de 30 o hacia el final de su vida reproductiva, donde es más compleja la situación, es más compleja de explicar. Y ahí probablemente haya, digamos, una cierta otra cara de la moneda, que sea mujeres, y decimos mujeres porque lo medimos ahí, pero también vale para los varones, sobre los que tenemos menos datos en general, que quizá hubieran querido, quisieran tener algún hijo más de los que tienen, y no los tienen y ahí abrimos una caja enorme de razones. La vida misma, la digamos. conciliación, claro, entre el trabajo y la maternidad. La economía, me imagino también que debe los ser un costos, factor, ¿no? Claro. Sí. Los costos, no tan habitualmente los costos directos, que también son, pero los costos indirectos, del tiempo, de las cosas que se dejan de hacer, del dinero que se deja de percibir si uno va a tener problemas de inserción en el mercado laboral por el embarazo y la crianza. Hay que hablar. La idea de cosas más sutiles también, ¿no? La idea que se trabaja bastante en los últimos años de parentalidad intensiva, ¿no? De que uno se va a tener que dedicar mucho al hijo, ¿no? Claro. Porque también cambiaron los métodos de crianza, o al menos el abanico se desplegó. Exacto, porque ya no es cierto que, bueno, los hijos se crían solos y tenerlo y después vemos, sino que la gente siente una responsabilidad en relación al tiempo y los recursos de todo tipo que tiene que dedicar al hijo. Entonces, bueno, de pronto, quizá no es tanto que la gente no tenga hijos, que es un poco el titular habitual. Si yo tuviera que tirar un titular no tan impactante, claro, más o menos riguroso.
que no va a ser tan impactante, pero que va a estar más cerca de la verdad, diría la gente ya no quiere tener tan a menudo el segundo hijo. Ahí va. Porque este descenso de la fecundidad no es porque la gente No haya tenga, claro. dejado de tener hijos, que en algún caso sí, o sea, la fecundidad cero crece un poquito, pero lo que más estamos viendo es que se detiene la progresión del aumento de la descendencia. Se viene la era de los hijos únicos. Muy Algo probablemente, así eso te es bueno. gusta. Si hay que tirar uno impactante para los likes, vamos a Saben que aprovecho porque me pasó una situación particular. ¿Se acuerdan que el año pasado estuve en China? Que China tuvo durante muchos años, creo que ahora aflojaron un poco, todo lo contrario a nosotros. Tenían problemas, entre comillas, digamos, de altísima natalidad. Entonces hay varias generaciones de hijos únicos. No, y había políticas de Claro. Estado para tratar de Exacto. que eso no aumentara. Y me pasó de conversar con un guía nuestro de vos qué hacés, tu familia, cómo es, etcétera, etcétera. Y dicen, no, yo soy toda mi generación, y la de arriba y la de abajo, y como 5 o 6 generaciones directos, que nadie tiene hermanos. Claro. Pero tengo muchos amigos. Pero imagínate, fue muy impactante pero que alguien te lo diga, incluso filosóficamente, de que una política pública ingrese a un hogar y decida que muchísimas generaciones no tengan hermanos. Sí, Es una sí. cosa muy particular, del filosóficamente. 79 al 2015, Wow. si no me equivoco, y mucho muy tiempo. un poco graciosamente con una orientación muy distinta ahora, opuesta. Tratando ahora de fomentar natalidad. una natalidad un poco mayor, una vez que sacaron las restricciones, digamos, parecidas a eso. Claro, capaz que me adelanté a qué pueden hacer las Bueno, políticas. Si tenía hay que o no hay que. dos preguntas ahí. Primero, vinculado a la edad de tener esos primeros hijos, ¿no? Si, obviamente hay un retraso también Sí. en la edad. Y si eso podría generar algún tipo de rebote en algún momento de que vuelva a crecer, porque las generaciones que no lo tuvieron a los 25 lo están teniendo a los 32, no sé, eso genera algún tipo de rebote. Y después lo otro, ¿no? Si hay políticas efectivas para que aumente la natalidad, experiencia internacional. Bueno, con respecto a lo primero, es un poco lo que esperamos, pero con mucha incertidumbre acerca de cuándo será ese rebote y hasta qué valores será. Yo creo que ya se podría descartar que ese rebote llegue a los 2 hijos de vuelta. Claro. Va a ser seguramente un rebote que si no es el año que viene, será dentro de algunos años, pero esperamos que en algún momento sea. Pero Que vamos a acompañe dejar la la cuota de tendencia. incertidumbre para que esta grabación no nos juegue en contra de 2 años. Está bien. El tweet que envejece mal, Claro, ¿viste? vamos a envejecer muy mal esto a 1,5, a 1,6. Claro. Por decir algo, a algún lugar entre 2 Que acompañe la tendencia. Claro, Sí. la tendencia mundial, donde también todas las previsiones fallaron, ¿no? Había una idea muy estructural de la demografía, que es la de la transición demográfica, que implicaba que el descenso de la fecundidad llegaba a los 2 y medio se estabilizaba por ahí. Claro. Eso ya sabemos que no es así, bajó Siguió de largo. mucho más de lo previsto. Sí, atravesó esa frontera que parecía dura. Y está en niveles que antes hubiéramos dicho son excepcionales de algunos Claro. países. Eso está siendo más la norma, entonces quizá 1,5, bueno, una cosa así, que si está bajo del umbral de 2,1, quiere decir que Uruguay, como muchos países, como quizá el planeta, aunque el planeta entero dentro de varias décadas, va a empezar a decrecer Claro. en su población. Lo cual también nos lleva a tratar con tonos catastrofistas o no tanto, y tratar de ver qué pasa por ahí. O sea que rebote probablemente sí, ya no me atrevería a decir con mucha certeza cuándo ni a qué niveles, ¿no? Y en relación a las políticas es un súper tema, ¿no? Todos los países con fecundidad así de baja en algún momento dicen habría que hacer algo. Lo que pasa es que no está tan claro qué, no está tan claro cuál sería su efectividad. Claro. Y no está tan claro cuál sería el costo que tenga sentido pagar por un nacimiento adicional. Nosotros, viendo la evidencia que hemos trabajado en esto, porque Uruguay más tarde o más temprano lo iba a tratar también como tema, y mirando los otros países, somos bastante escépticos en que haya medidas que puedan hacer crecer la fecundidad mucho. Y además, abriendo otra ventana, me parece que todas esas medidas habría que pensarlas en torno a objetivos que vayan más allá del pronatalismo puro y duro. Ignacio, vos de hecho tenés un informe que es el qué hacer ante la baja fecundidad, sistematización de políticas y recomendaciones para el caso uruguayo, que es del 2011. Claro, ahí con fecundidad baja, pero de 2, que ya parecía baja. Claro, por eso, o sea, ¿varía mucho? O sea, si yo leo este informe ahora, lo que vos me recomendarías ahora,
¿Hay una diferencia ahí? Bueno, hicimos uno del 2025, así que ese va a ser bien, más perfecto. nuevo. Actualizado. Pero es Perfecto. cierto, pero está bien que no se encuentre porque es muy reciente. Se llama igual, pero 14 años después. No, este lo digo porque es interesante y está súper accesible. Si entran a la página de gobierno, a gu.ui, lo encuentran en la parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Pero bueno, es el informe que hiciste junto a colegas y es muy interesante. Sí, no sería muy distinto. Ahí lo que tratamos de hacer es decir, ¿qué nos dice la experiencia de todos los países del mundo? Como todos no, pero más de la mitad ya está por abajo de 2 hijos por mujer, entonces ya se preguntó estas cosas y en muchos casos se lo respondió. Y lo que decimos es que es posible que alguna medida genere algún aumento, en general medio circunstancial, que no sostiene como niveles muy altos a largo plazo, y que eso abre, la pregunta es si tiene sentido o no. Lo que solíamos responder es que las medidas pronatalistas, y hay algunos gobiernos, sobre todo algunos muy conservadores, como el de Orbán en Hungría, un poco el de Rusia también, algunos otros de Europa Oriental, hacen, que es motivar los nacimientos con, no sé, transferencias únicas al momento del hijo. Si bien a veces podés detectar algún aumentito, me parece que no tienen mucho sentido. Podrían incluso tener efectos no deseados en relación a la igualdad de género, a lo que uno querría en principio, que es que las mujeres y los varones críen y trabajen por igual. Ahí puede haber algunas cosas que, bueno, capaz para Orbán no son malas, pero de otra perspectiva sí pueden serlo, ¿no? De una defensa un poco problemática de la vuelta a la familia tradicional. Ese tipo de cosas están un poco mezcladas con el pronatalismo muchas veces. Con ese diseño de esa política pública que además no fueron eficientes. Claro, y sí, que funcionan muy poquito o nada, entonces no diría que hay que ir por ahí si, que no mueven mucho me la preguntan. aguja. Tampoco mueve mucho la aguja. Y si ves en términos de costo-eficiencia lo que estás poniendo como Estado para ahí, yo diría, y ahí va más lo que sí me parece que hay que hacer, que hay todo un abanico de cosas para hacer con los niños ya nacidos. Que en el caso de Uruguay son pobres en una proporción más grande que los adultos, bueno, en fin, ¿no? Entonces, lo que sí tiene sentido, y a veces tampoco mueve tanto la aguja, pero como genera otros beneficios, me parece que vale la pena explorar, son las políticas de cuidado, de licencias, ¿no? De crianza, que facilitan un poco la vida de los que ya tienen hijos y de esos niños. Y quizá de rebote podrían incentivar a alguien más a tener algún hijo más. Pero si no crece muchísimo la fecundidad y los niños ya nacidos y sus padres tienen mejores condiciones para la crianza, creo que también podría valer la pena. Claro. Entonces hay que mirar algo, creo que más allá de la cifra de los nacimientos en sí, ¿no? El otro día, Ignacio, hablando con un amigo que vive en el exterior, vive en Europa, fue papá hace nada y bueno, y me contaba que tenía 4 meses de licencia paternal. Mirá. Lo contó en un asado, entonces imagínate que disparó para hablar muchísimo sobre esto y las grandes diferencias con otros amigos que también estaban en ese asado, que fueron papás acá y que tuvieron 2 semanas de licencia paternal. Ahora, antes eran 4 días, creo. Antes Hace eran poco. 4 que son 2 días. semanas. Y ahora también se dio de que mi primo fue papá y bueno, las diferencias a todo nivel, no solamente por una cuestión del sistema de cuidados que recae por supuesto en la mujer, sino también hasta en la pérdida en algún punto de esa carrera laboral que una va construyendo y que por ese momento te deja fuera y es inevitablemente desigual si las condiciones son estas, ¿no? Sí, hay un concepto de la economía feminista y de los estudios sobre estas cosas, que es la penalidad o la penalización por maternidad, que está medido, ¿no? Digamos, Sí, ¿en qué sí, es sentido? real. Sí, ¿en qué sentido está penalizado, sobre todo para las mujeres, particularmente para las mujeres, tener un hijo en su carrera? Claro. Entonces, bueno, uno puede, quizá debería hacer cosas en términos de política para tratar de atemperar estos efectos. Creo que eso ya sería positivo de por sí. Si me dicen eso va a generar 5.000 nacimientos más el año que viene, no la respuesta es no, o no lo sabemos, probablemente no. Pero y si bueno, hay, no serían por eso necesariamente. sí, sería claro. rarísimo. Claro. Pero yo creo que eso ya sería positivo de por sí. Lo que nosotros pensamos mucho tiempo y ahora se cayó como realidad, es que el mejor caso posible era, como siempre, como muchas veces, el de los países escandinavos. Tenían políticas de cuidados buenísimas, ¿no? De licencias buenísimas, de equidad de género la más alta del mundo, y habían generado una fecundidad más alta que la de países comparables. No alta, pero 1,8 en vez de 1,1, ¿no? Por decir algo. Entonces decimos, bueno, eso también funcionó para la natalidad. Ahora en los últimos 10 años cayó la natalidad, entonces todo ese paquete de explicación ya no es tan perfecto.
Pero yo diría que esas políticas de esos países, de todas maneras, fueron positivas. Porque no mantuvieron la natalidad tan alta como al principio parecía, pero porque generaron condiciones para la crianza de los niños Claro, que son muy buenas. Yo sé que son estados distintos al nuestro y no tiene sentido traspolarlo automáticamente, ¿no? Pero ese tipo de esquemas que son más amplios, ¿no? Que son de seguridad social, que involucran protección, que involucran a los niños, creo que son esquemas que valdría la pena explorar, que tienen que ver con el sistema de cuidados uruguayo que ya existe, bueno, con ese tipo de cosas. Y no tanto ir hacia un premio económico para cada nacimiento o ese tipo de políticas tan pronatalistas en sí, ¿no? O sea, el resumen un poco es como pensar políticas que no tengan como foco último los nacimientos, sino que sea algo más amplio. Sí, yo creo que cuando pasó eso no funcionó mucho. Claro. Habría que ver lo costo efectivo. Capaz que es una cantidad de dinero invertida en generar 4 nacimientos que no tiene ningún sentido en relación a lo que podrías hacer para los niños que ya están. Repito, niños uruguayos, además de nuestro caso, que están en problemas en gran proporción. Claro. Sí, Ignacio, pobreza y infantil de primeras infancias. Dale, Santi. Y en la tendencia, que es en realidad lo que está detrás de todas estas cosas, incluso se habla mucho, es una catástrofe realmente que Uruguay mantenga o medianamente disminuya su población. Capaz que el occidente entero, pero ya que estamos en Uruguay. No, la respuesta corta creo que es no, que el tono de tragedia le hace mal a la discusión, me parece. Que hay cosas que están empíricamente muy mal, como proyectar una caída especialmente vertical en un periodo y decir, si esto sigue, el Uruguay se extingue en 30 años, eso no funciona así. De hecho, los países que han tenido fecundidad tan baja han tenido ese rebote o esa estabilización. La gente no deja de tener hijos del todo. Ninguna población moderna se extinguió por no tener hijos. Hay que aclarar todas estas cosas. Sí, sí. No vamos a desaparecer. No sucederá el cuento de la criada. Es una novela y es una serie. Claro. No podrá invadir Brasil si se enloquece el día de mañana, pero desaparecer porque no nacemos, no. Por otras cosas podremos desaparecer porque somos chiquitos, pero no por eso. Lo que sí va a pasar seguro es que la población uruguaya va a decrecer un poquito en su tamaño, entonces aumentamos un poquito, o sea, superamos un poquito los 3,5 millones. Habría que ver ahora las estimaciones oficiales que están por salir, lo van a decir mejor, y empezamos ya a caer, y vamos a caer en las próximas décadas hasta... aparentemente no estar abajo de 3 millones, pero volvernos a acercar a 3 millones. Y por ahí va a estar, digamos. Claro. Pero la discusión es bastante mundial, por esto de que es muy universal el fenómeno. Y lo que se suele decir es que, bueno, la certeza es esa, el envejecimiento de la estructura por edades también es una certeza, todas las discusiones que venía escuchando que tenían ustedes de la protección social, de las jubilaciones y pensiones, tienen que ver con eso, y esa es una realidad bastante fuerte. No es necesariamente una tragedia que la cantidad de personas sean un poco menos. Algunos dicen que hasta no está tan mal, en términos del impacto ambiental, por ejemplo, de las poblaciones, en términos de otros factores, en términos de la inversión por hijo que puede hacer cada familia, en fin, que seamos un poquito menos, ¿no? A eso, Ignacio, quería apuntar tras una pregunta de YouTube que me pareció muy interesante. Es muy específica, capaz que no hay una respuesta concreta, pero sí podemos tener una idea. ¿Cuánto subió el costo de tener un hijo con respecto a la tasa de natalidad cuando eran 2 hijos por persona? Educación, salud, etcétera. Y sí, eso puede haber influido. Habría que hacer una canasta específica, claro. Un cálculo que no he hecho, un índice especial. Peso corriente. Claro, como la casa de Fernando Esponda para otros temas, pero con los hijos. No, pero tiene sentido. No hay más abanico también, me parece, de opciones de consumo, ¿no? Sí, claro, ahí va. Lo que pasa por ahí es que ¿qué responde uno a la pregunta cuánto cuesta tener un hijo? ¿No? Tal cual. En principio tiene que decir, hay costos directos, hay costos indirectos. Quizá estos segundos sean incluso más importantes, pero sobre todo que no hay un costo fijo. O sea, lo que uno siente que el hijo tiene que tener para tener una buena crianza es un umbral que se puede mover hacia arriba al infinito. Claro. ¿No? Total. Pensemos en las cosas que consumen o que necesitan de recursos económicos, de recursos de otro tipo, de tiempo nuestro. Un niño actual con respecto, incluso para no irme tan lejos, a la infancia mía o anterior, ¿no? Sí, claro. Eso es un umbral móvil. Entonces ahí vuelven estas ideas de parentalidad intensiva o de los objetivos que compiten de recursos, ¿no? De tiempo entre el hijo y otras cosas. Si uno siente que hay mucho para invertir en tiempo, en gastos, en fin, y bueno, seguramente después que tenga uno va a decir un segundo
es difícil, ¿no? Que cierre en términos de esos números, ¿no? Ignacio, pero me queda la duda a mí si en términos quizás súper utilitaristas, no pensar que si somos menos, también somos menos generando, entre comillas, en el país. Entonces, de alguna forma eso no puede llevar a recesión o a determinados problemas puramente económicos. Bueno, ahí hay trabajos interesantísimos, más de la intersección entre economía y demografía, el proyecto de cuentas nacionales de transferencias, por ejemplo, son interesantísimos. Y en general lo que hacen es, si dejo todos los otros factores iguales, ¿cómo impacta el cambio demográfico? ¿No? Y es cierto que uno puede decir, con una fuerza de trabajo menor, con una población en edad de trabajar menor, por menos y por estructura más envejecida, ¿no? Claro. Que los de 65 más crecen y los adultos más jóvenes decrecen, a igualdad de todos los otros factores, el producto bajaría, por ejemplo. Claro. Esa simulación puede hacerse. Pero siempre que uno dice eso, está diciendo a igualdad de todos los otros factores, cambian un montón. Y si uno mira estimaciones del pasado con respecto a eso, las mismas, todas estuvieron muy lejos, porque toda la productividad, en fin, todos los factores que uno se imagine, ¿no? Las crisis, no sé, que los economistas saben mejor, cambiaron mucho más que lo que el impacto en la estructura demográfica pudo haber incidido. Pero sí, en principio hay parte de eso, ¿no? Acá, dale, No, Edito. hay una el pata chat. que hasta ahora no hemos mencionado de todo esto que tiene que ver con la demografía, que son las muertes, ¿no? O sea, son los fallecimientos. Que eso también, las proyecciones se vieron muy afectadas por lo que pasó en la pandemia y el cruce de las líneas, digamos, se dio mucho antes. ¿Para cuándo estaba proyectado que Uruguay tuviera más muertes que nacimientos? No lo recuerdo de memoria, pero no para muchísimo después tampoco, para unos años después. Pero pasaron dos cosas para que eso se adelantara. Una es 6.000 muertes de sobremortalidad no esperada en el 21 por COVID. Algunas muertes en el 22 que también un poco se deben, se vinculan a eso. Y la caída de los nacimientos. Que ahí sí le erramos por más. Claro. Porque ahí fueron muchos menos de los que estaban. Estaban rozando los 50.000 hace pocos años y el dato preliminar del 2024 es 29.000 y pico. Claro, no llega a 30.000. Claro, son muchos menos. Entonces, fue exactamente eso. El adelantamiento de algo que efectivamente iba a pasar unos años antes. Claro. Algunos. Acá Francisco hace una pregunta que a mí me dio un poco de risa, pero él la pregunta en serio y de hecho lo aclara. Dice, si no tenés hijos, ¿quién te cuida de viejo? Pregunto en serio. Bueno, es otro tema también. Es una pregunta en serio. Incluso si uno tiene hijos, puede ser que no los cuiden. Claro. También. Estás más cerca, pero nadie te salva. Esa no sé si es peor, Ignacio, todavía, ¿no? No hay unas garantías tampoco. Claro, no hay nada que te asegure que alguien te vaya a cuidar. Claro. El sistema de cuidados para las personas de la tercera edad es todo un tema, lo hemos tocado en el programa, porque se me dio de tener a la señora que me cuidó y me crió, que es mi abuela del corazón, en una situación muy compleja, sin el sustento económico para poder asistirse y sin la capacidad para poder cuidarse por sus propios medios, y llamar al BPS y averiguar y que me dijeran que entre 6 y 8 meses demoraba más o menos el procedimiento para poder darme un sustento de previsión. Entonces, bueno, digo eso como ejemplo, fueron uno de los temas que tocamos en el programa ya hace unos meses. ¿Ustedes piensan que cuando hablan del Sistema Nacional de Cuidados en general hay mucha información y mucho debate? Porque tiene sentido por la pobreza infantil y todo lo que hablamos sobre los CAIF y sobre toda esa parte, pero discapacidad y adultez mayor dependiente, ¿no? Las otras poblaciones quizá venga un poco más atrasado incluso, ¿no? Ahí habría que hablar con los que saben específicamente de esto, pero está muy mal resuelta, ¿no? La parte de cuidado de los adultos mayores que son dependientes. ¿Qué evolución de la estructura demográfica mediante van a ser más cada vez? Exacto. Acá Lucía aporta también en el chat, porque ya se pica, esto pasa mucho en nuestro programa. Dice, le contesta a Francisco, la idea de tener hijos para que te cuiden es el peor motivo para traer niños y niñas al mundo. Pero sí. Pero sí. Es como está mal, pero no está mal. El famoso está mal, pero no por tan las mal. dudas que funcione. Claro. Ignacio, me quedo pensando, además, vinculado a lo que pasa, porque siempre que estamos hablando de todas estas cosas, en realidad estamos hablando del universo occidental, mayoritariamente, o por lo menos a nuestro eje cultural. Porque en el oriente, en realidad, vemos, o durante muchas décadas pasó lo contrario, o países que suben su población casi de varios millones por año. También hay algo de
de la concepción que nosotros tenemos vinculada a las libertades, vinculada a la democracia, de qué podemos hacer con políticas públicas para tratar de modificar determinados comportamientos versus esto que te digo de China, ¿no? No se puede tener más hijos, pueden tener uno. No se nos ocurriría nunca jamás, ni lo contrario, ni lo mismo. ¿Qué pueden hacer realmente países para eventualmente, si es que decidimos técnicamente que lo que tenemos que hacer es modificar esos comportamientos en una sociedad que nosotros, el pacto social es que es liberal en esos términos? Bueno, ahí hay políticas asociadas a la fecundidad que parecen parecidas, pero en realidad son opuestas, en el sentido de que prohibir tener hijos es radicalmente distinto a incentivar tenerlos. Claro. O sea, obligar a alguien a no tener es, entre comillas, más fácil, ¿no? Aunque claro. tenés que pasar por encima de todo lo que a nosotros nos parecería no aceptable, Claro. como hizo el Estado de Chile, decir, te prohíbo tener un segundo. Parecería en algún sentido más fácil evitar algo que fomentar un comportamiento, digamos, ¿no? ¿Cómo haría uno para fomentar? En términos que sí, pragmáticos, Claro, digamos, que sí, sí, lo sí, tenga. Si es claro. que fuera aceptable obligar a alguien, ¿no? Claro. Más allá del hijo de la criada y todas las ficciones, Sí, ¿no? sí, Que sí, son sí. interesantísimas de ver. En la práctica, ¿cómo lo harías? Claro. En realidad, sí, ahí prohibir tenés- métodos anticonceptivos. O sea, se me ocurren Bueno, cosas muy locas, claro. ¿no? Pero. Ha pasado en algún caso, pero en las últimas décadas, digamos, ¿cómo lo harías? Y ahí la discusión es incentivos, algunos más fuertes, y ahí está otra vez, Rusia, Bulgaria, Hungría, Claro. que hacen ese tipo de cosas, a veces asociados a campañas de dudoso gusto, ¿no? Como Sí. se te acaba el tiempo, mujer, hacelo por la patria, etc. Clac, 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 clac. Claro. En Italia hubo una campaña que tuvieron que levantarla por las protestas, Sí. sobre todo de las mujeres que De decían, ahora, bueno, de este gobierno de sí, Meloni. sí, de hace poquitos años. Claro. Porque bueno, decía algo así como la belleza no tiene edad, pero la fecundidad sí. Uf. Mujer te trata de tener un hijo si es Claro. posible, bueno, ese tipo de cosas. Es medio arjonesco. Como señora de las Se te 4 acaba décadas. el tiempo. Otra vez, Europa Wow. Oriental, también hay alguna retórica nacionalista Claro. asociada. Miren que servir a vamos la a hacer patria, menos, sí. Y tampoco funciona del todo. Claro. Eso es lo más curioso de todo. Entonces, dentro del marco de derechos reproductivos en el que en principio tendríamos que estar, lo que puede haber son esquemas de incentivos un poco más complejos, un poco más razonables y un poco más multidimensionales, o sea, no solo natalistas, que en el mejor de los casos nos lleven la fecundidad un poquito más cerca de 2. Afuera de eso, yo creo que hay que renunciar a pensar que va a pasar algo que no sea la gente no volviendo a tener ni 3, ni 4, ni 5. Creo que esa idea un poco hay que aceptarla, ¿no? Claro. La estructura va a ser envejecida, la gente no va a subir su fecundidad dramáticamente, aún con las mejores políticas posibles. Entonces, creo que hay que pensar en el ¿Quién nos va a bienestar pagar de las todos. jubilaciones a nosotros? Bueno, esa es otra pregunta para el invitado siguiente. Muy bueno todo, pero... Gracias por todo. Bueno, hay un montón de mensajes, muchos reflexivos respecto a lo que es tener hijos. Por ejemplo, Elena nos dice, tener hijos es en el fondo un acto egoísta. Es poner en el mundo a alguien para llenar un vacío personal, para proyectar sueños propios o para asegurarse compañía en la vejez. No es un favor al niño, ni a la humanidad. Es satisfacer una necesidad emocional de los padres. Fuerte y al medio, Elena Poli no anda con No, tintes. nunca anda con chiquitos. Después, Ocampista dice, con los asados, los puchos y todo este tema, no vamos a tener el problema de que alguien nos tenga que cuidar. Porque no va a ser No necesario. llegamos. Está bien. Como que no mirá llegamos. Mirá que si se te complica a los 60 y necesitas cuidado a los 60, es claro, lo mismo. sí, no sí, importa sí, que no sí. llegues a los 80. Claro, vos decís que no Claro. importa la edad. En No. algún Sí. momento vas a necesitar que alguien que te cuide. Y bueno, después nos preguntan a nosotros si queremos tener hijos. Eso es algo que no sé si podemos quieren conversar contestar. O lo conversamos en otro momento. ¿Y qué más tengo? Bueno, está el tema del aborto también. Ya lo- Unos 10.000 por año. Anda a chequearlo. Pero lo hablamos otro día mejor, sí. Lo hablamos otro día mejor. Sí. No, ese es un tema, sí. Es un tema, Ignacio, y antes de que vinieras, justo estuve comentando la declaración que hizo el arzobispo de Montevideo, que habló de este indicador de baja de nacimientos, y bueno, y lo mencionó y lo relacionó, mejor dicho, con la ley del aborto, que en realidad, a ver, la ley del aborto lo que hace es dar cuidado al aborto, no es que
promueva Claro. el aborto, ¿no? No es que no hubiera antes clandestino. Exacto, como decía Diego, o sea, Claro. no es que antes no se hicieran, pero bueno, es un tema también, ¿no? Sí, es una aclaración medio permanente, pero es necesario, me parece, hacerla Total. porque no se sostiene, digamos. Empíricamente, la cantidad de abortos no se ha movido mucho, ha estado en ese entorno, y los nacimientos descendieron muy verticalmente en estos 7, 8 años, con lo cual hay menos concepciones, no hay la misma cantidad de concepciones y más abortos. Eso empíricamente. Y después, más conceptualmente, ¿qué querría decir? Como decía también un editorial del País de hace unos días, ¿qué querría decir que esos 10.000 abortos pudieron haber sido nacimientos? Que hay 10.000 nacimientos no intencionales que uno tendría que obligar a que sucedan, digamos. No tiene, desde el marco de derecho reproductivo, no tiene ningún sentido tampoco sumar abortos como nacimientos posibles. Claro. Porque uno lo que querría es que los nacimientos que sucedan sean los que Sí, se los desean, deseados. claro. Exacto. Entonces hay algo ahí medio del Día de la Marmota, digamos, de estar aclarando eso a menudo, pero bueno, es necesario decir que no, ni siquiera en términos más descriptivos, el Uruguay tiene menos nacimientos porque haya una ley que despenaliza el aborto. Sí, que además sí. me parece una buena noticia porque, bueno, antes los había clandestinos Claro. con riesgo para la mujer, cosas que un poco están laudadas, me parece, Sí, pero hasta- vuelven con lo de la baja fecundidad siempre. Siempre se termina relacionando con eso, pero no solamente por una cuestión de seguridad médica, sino hasta de integridad mental, ¿no? O sea, Sí, de claro. tener esa Sí, sí. seguridad y esa calma, esa tranquilidad de decir, no sucede nada negativo, no estás... Sí, no estoy delinquiendo con esto. Exactamente. No, incluso esto además no es delito. La rigurosidad estadística hace que no tenés por qué estar de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización del aborto. Rigurosamente, matemáticamente, digamos, no ese es No. el motivo. No. Después, si quieren discutimos sobre el aborto, pero es otra cosa. Podemos discutir de la eutanasia si quieren también. ya Bueno, nos metemos en el baile. Es un Bueno. lindo tema también. La Sí. otra punta Es de la un gran demografía. tema. Es un gran tema. Ese También, editorial también. del País, que no recuerdo la autora si no lo decía, dice, y además ahora con la eutanasia, Claro. entonces, bueno, tampoco, pero- tampoco es eso, tampoco pero es el era motivo para- por el cual la población decrece. Ignacio, estoy tratando de interpretar tu tonalidad, pues nos acabamos de conocer. No te gustó mucho la editorial del No me país. gustó, no me gustó. En general, cuando aparecen, y pasa con todas las tendencias posibles. Cuando se habla de lo demográfico, hay una conexión política con eso, porque la demografía un poco refleja partes muy sustanciales de la vida y de la sociedad, ¿no? Nacer, morir, cómo criar, la vinculación con lo económico. Necesariamente hay algún roce con las posiciones que uno tiene en relación a eso, ¿no? Más allá de que después, bueno, lo que empíricamente es así es relativamente independiente de lo que uno piensa, ¿no? Claro, Tal cual. totalmente. ¿Alguna más, muchachos? Nada más. Bueno, Ignacio, ha sido un placer tenerte, favor. de no olvidar. Te volveremos a invitar. Y bueno, estamos a las órdenes. Cuando quieran, yo también. Muchas gracias. Muchas Ignacio. gracias. Por favor. Un placer. Ignacio Pardo pasó el sociólogo para poder Lo voy a conversar. saludar a todos. Sí, claro. Para poder conversar de este tema que evidentemente, por lo que es el chat de YouTube, Lindo. disparó Sí, disparó lindo, y lindo. disparó temas muy interesantes